vi, ¿verdad? Ya están viendo la que está grabando. Sí, ahí Ah, ya sí, está. ya vi. Muchas gracias. Bueno, entonces, sí es cierto, me están diciendo, no, que la grabación va a salir bien y no grabo. No, bueno, o sea, no, pues qué padre. Bueno, miren, vamos a ver qué es el documento electrónico. Digamos, esta clase es muy importante porque seguramente de entre ustedes, alguno se dedicará a ser perito en un juicio. Ahorita vamos a ver qué es un perito, qué es un juicio, qué es un documento, pero esta clase les va a ayudar porque en un futuro seguramente ustedes van a ser expertos, alguno de ustedes o ustedes todos, van a ser expertos en alguna rama de la informática. No sé, puede ser lenguaje, puede ser voz, puede ser datos, no lo sé porque ustedes determinarán su camino, ¿no? Pero cuando ustedes lleguen a convertirse en una persona experta en un tema informático, pueden solicitar, pueden requerir al tribunal que los registre. Les van a hacer una serie de pruebas, pero los van a registrar, si las acreditan, por supuesto, como peritos informáticos en el tribunal. Entonces, esta clase seguramente les va a servir de mucho si más adelante, en un futuro, ustedes resultan ser personas versadas en una materia y puedan ser llamados a juicio para ayudar al juez a poder determinar un elemento de convicción, es decir, una prueba. Ahorita vamos para allá. Bueno, miren, primero tenemos que saber qué es un documento en juicio. Bueno, primero, ¿qué es un documento jurídicamente hablando? El lenguaje jurídico, ¿no? Documento puede ser cualquier objeto susceptible de ser llevado a juicio para que sirva como elemento de convicción al juez y pueda resolver en un sentido. ¿Qué significa eso? O sea, ustedes saben, en un juicio hay dos partes en pugna, ¿no? Una que se llama actor y otra que se llama demandado. Ambas partes van a querer probar, es decir, que el juez tenga elementos para poder resolver en el sentido favorable de uno de los dos. A eso vas a juicio. Entonces, tú exhibes documentos que a lo largo del procedimiento se van a convertir en pruebas. Antes del procedimiento se denominan documentos. Cuando están fuera del juicio se llaman documentos. Cuando ya los integras a una demanda, entonces cambia su denominación y se convierten en pruebas. Pero inicialmente, antes de un juicio, estos se van a llamar documentos. ¿Qué es un documento? Documento es todo aquello que pueda ser llevado ante un juez para que pueda resolver en favor o en contra de una de las partes. Eso es un documento, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer en un divorcio. Una de las dos partes pide que es la separación, ¿no? Y vamos a suponer es el señor el que demanda a la esposa. Entonces el juez, para dictaminar si puede resolver a favor o en contra, tiene que acreditar la señora que no se encuentra embarazada. No porque si se encuentra embarazada no se pueda divorciar, sino porque hay una tercera persona a la que el juez tiene que velar sus derechos antes de que nazca. ¿Por qué? Porque al hijo de matrimonio se le denomina, o sea, se reconoce como que es del señor, ¿no? Es hijo del... Es decir, el hijo del matrimonio se reputa del marido. O sea, cuando tú estás casada con una persona o estás casado con una mujer, si ella está embarazada, se presume, se considera que es del señor, del esposo, ¿no? Entonces, cuando dos personas se van a divorciar,
la señora tiene que señalar si está o no embarazada. Y si está embarazada, tiene que acreditarlo mediante una prueba, ¿no? Una prueba de embarazo. Ok, ese documento, bueno, esa prueba es un documento, ¿sí? ¿Me expliqué? Lo hice muy largo, pero documentos son todos aquellos elementos de convicción para que el juez resuelva en un sentido. Eso es un documento. Ahora, no siempre los documentos tienen que estar físicamente, como es el hecho de la prueba de embarazo, ¿no? También hay documentos que pueden ser una huella de sangre, por ejemplo, ¿no? Si hubo un disparo con arma de fuego, debe haber un tipo de huella de sangre. Si está en una forma distinta, entonces la fotografía de esa huella puede determinar que no, la persona herida ya venía herida antes de que se le disparara. Entonces, esa fotografía también es una prueba que antes de presentarse en juicio es un documento, ¿no? Ahora, la misma sangre. Puede ser que cuando se dispara con arma de fuego haya gotas de sangre distintas a las que caerían cuando se dispara un arma de fuego, ¿no? Tiene una forma distinta. Cuando son sangre de una herida de fuego, están como, pues, de manera, ¿cómo podríamos decirle? Es como, se me olvidó el nombre, pero no caen como una gota, ¿no? Sino caen como dispersas. Entonces, si ves sangre en forma de gota, entonces esa persona ya venía herida, o bien a lo mejor esa sangre ni siquiera es humana y coincide con que, por ejemplo, un animal fue herido donde ocurrió el suceso. Entonces, debes de tomar muestras de la sangre que sí se observa que es de un disparo, con la sangre que ya estaba de más tiempo ahí, para poder determinar si es de la misma persona. Entonces, a la persona herida le tienes que tomar muestras de sangre y compararlas contra la sangre que está en forma de gota y contra la que está dispersa en el pavimento, para poder saber si son de una misma persona, ¿no? Ok. Esas muestras, esos hisopos con los que tomas las muestras de sangre, son documentos también. O sea, documentos no solamente son aquellos que constan en un papel, sino que son todos aquellos que se encuentran soportados en un soporte material. Es decir, por ejemplo, un documento puede ser un hisopo con sangre, porque va a ser valorado para determinar si es de una persona o si es de un animal, o si ya cuánto tiempo tiene, ¿no? Ese es un documento. Bueno, también hay otro tipo de documentos, que son aquellos que tienen un lenguaje, que constan en lenguaje magnético. Es decir, los documentos electrónicos, que son aquellos en que el lenguaje magnético constituye la acreditación, materialización o documentación de una voluntad. ¿Qué es lo que prueba un documento en juicio? La voluntad de una de las partes. Por ejemplo, si yo presento un contrato físico, entonces lo que va a acreditar ese contrato es que las dos partes quisieron llevar a cabo una operación, ¿no? Una estaba de acuerdo en entregar una cosa, por ejemplo, en un contrato de compraventa, una de las partes estaba de acuerdo en entregar una cosa y la otra estaba de acuerdo en otorgar un pago por ellas. Ahí lo que estás acreditando es la voluntad. Por ejemplo, si yo recibo un mensaje de muerte, donde me amenazan de muerte, también puedo acreditar la voluntad del que me lo envió. O sea, esa persona a lo mejor quiere matarme, quiere hacerme daño, quiere causarme algún tipo de inestabilidad mental, ¿no? Entonces, lo que el juez tiene que valorar con los documentos que yo ofrezca como pruebas es la voluntad de una de las partes o de las dos partes.
¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, No, todo bien. ok, gracias. Entonces, en el documento electrónico, la actividad de la computadora o de la red, lo que nos permite es acreditar de manera electrónica, digital o magnética un hecho que tiene una convicción o una voluntad, o que acredita una relación jurídica preexistente entre las dos partes, ¿no? Por ejemplo, si yo presento este mensaje digital, este mensaje de texto, en donde alguien me dice, cuando te vea te voy a matar. Entonces, lo que tengo que acreditar es que esa persona tiene una voluntad, ¿no? Primero, que esa persona tiene un interés en hacerme daño. Y luego también lo que tengo que acreditar, o lo que voy a acreditar con ese documento, es que había una relación jurídica preexistente. O sea, no nos conocimos en ese momento, ya había una relación entre nosotros. ¿Y por qué, derivado de esta relación, esa persona me quiere causar un daño, ¿no? ¿Cuáles son las características de los documentos electrónicos? Básicamente se caracterizan porque pueden ser leídos o conocidos a través de sistemas o dispositivos que hacen comprensibles las señales digitales. Estos sistemas nos permiten o nos sirven como un traductor o como una vía para poder interpretar el mensaje que nos envía el emisor. Es decir, cuando es un documento físico, es la misma situación, o sea, es un medio que nos permite saber cuál es el mensaje o cuál es la intención o el interés de la persona que nos lo envía o que nos lo dirige. Ok, ahora, ¿cuáles son los elementos con los que cuenta el documento electrónico que son iguales a los elementos que poseen los documentos físicos? Bueno, primero tienen la misma validez, ¿no? Un documento físico y un documento electrónico, los dos pueden ser presentados ante un juez sin necesidad de que previamente una persona letrada tenga que valorar que si sirven o no, si no sirven. Es decir, miren, por ejemplo, si yo me voy a divorciar, lo que tengo que exhibir, pues es el acta de matrimonio. No me podría divorciar si no estoy casada, ¿no? Ok. Entonces, ese documento yo lo exhibo en juicio para poder acreditar que previamente estoy casada. Ahora, si yo presento un documento electrónico, también puedo exhibirlo en juicio igual que el físico. No necesito que una persona docta, un perito, valore si ese documento puede ser presentado o no, porque tiene los mismos elementos de validez que cualquier otro documento físico. Ahora, otro elemento igual a los documentos físicos es que ambos constan en un soporte material. La diferencia es que los documentos físicos pues están en el mundo real, podríamos llamarlo así, ¿no? Son físicos, como su nombre lo señala, mientras que el documento electrónico puede constar en cintas, disquetes, circuitos, chips, o sea, es decir, su soporte pues, va a ser electrónico, ¿no? Pero tienen la misma validez que los documentos físicos, porque ambos constan en un soporte. Uno es digital y el otro es físico, ¿no? Otra situación que ya les he venido explicando es que contienen un mensaje. Tanto los documentos físicos como los documentos electrónicos son medios para que se pueda transmitir
un interés, una intención, un mensaje, ¿no? Es decir, estos medios nos ayudan porque los sentidos humanos pues, no nos podríamos comunicar por telepatía, ¿no? O sea, si estamos en una distancia, necesitamos transmitir a través de documentos electrónicos o documentos físicos. Entonces, ambos llevan un mensaje. Otra circunstancia, otro elemento que tienen en común los elementos físicos y los documentos electrónicos es que constan en un idioma o un código. ¿Para qué? Para que la otra parte a la que va dirigida lo puedan interpretar. ¿Sí? Y bueno, pues finalmente todos estos documentos, tanto los físicos como los electrónicos, son atribuidos a alguien o pueden ser atribuidos o pueden ser atribuibles, ¿no? Yo sé, bueno, vamos a suponer, regresamos al ejemplo del que me amenazan de muerte, ¿no? Te voy a matar. Alguien me dice en un documento electrónico, te voy a matar. La próxima vez que salgas al PAN, te voy a matar. Okay. A partir de ese mensaje, yo puedo suponer quién me lo envía, ¿no? Por el solo hecho de decirme, la próxima vez que vayas al PAN, entonces es alguien que ya ha ido al PAN conmigo antes, ¿no? O hay alguien que me vio ir al PAN con alguien más y se molestó. Entonces, por esa situación, yo ya puedo determinar quién me quiere matar cuando vaya al PAN. Son atribuibles a alguien. Todos los mensajes, por su contenido, pueden ser atribuibles a alguien. A veces, ustedes lo han visto, cuando te mandan un mensaje de un contacto desconocido, por el contenido del mensaje, dices, ah, pues ha de ser la chava que conocí en la fiesta, ¿no? O puede ser, no sé. O sea, dependiendo del mensaje, pueden ser atribuibles a alguien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, bueno, miren. Ahora, lo que sí son diferentes los documentos físicos y los documentos electrónicos es que para conservarse, los documentos electrónicos deben de imprimirse. Porque en el medio digital es fácil perder el documento. Por ejemplo, cuando yo presento una prueba, vamos a regresar al mensaje de te voy a matar cuando salgas al PAN. Primero tengo que imprimirlo para que pueda constar o tomarle una fotografía para que pueda yo presentarla en juicio. Después de esa prueba voy a necesitar perfeccionarla. Ahorita les voy a hablar de esa parte, ¿no? Pero inicialmente cualquier mensaje, ya sea que me llegue por correo electrónico, por un mensaje de texto, no sé, por voz, por datos, por lo que sea, preferentemente voy a tener que, si viene por escrito, voy a tener que imprimirlo o buscar la manera de conservarlo para que el medio en el cual me llegó no pueda desaparecerlo, ¿no? Que yo sé que ustedes saben que no se pueden desaparecer los mensajes, ¿no? Pero sí es importante buscar inmediatamente la manera de conservarlo para que podamos presentarlo en juicio. Igualmente, cuando se va a presentar un mensaje como prueba en juicio, la ley establece que también deben integrarse las formas en que va a ser reproducido. Es decir, si yo presento un mensaje de voz, tengo que anexar a mi prueba el medio en el cual el juez va a poder reproducirlo para escuchar quién me lo envió, ¿no? Para poder escuchar esa prueba o ese mensaje a la persona a la que se le atribuye. Entonces, no basta con exhibir la prueba, el exhibir el documento. También debes de buscar la manera de conservarlo y de reproducirlo el día de la audiencia cuando esté presente el juez. ¿Dudas? ¿Comentarios?
¿Siguen ahí? Sí, maestro, no tengo ninguna duda. Ok, bueno, por lo tanto, podemos concluir que el documento electrónico son datos o informaciones que tienen relevancia jurídica y que son transmitidos o registrados por vía electrónica, especialmente a través del procesamiento electrónico de datos, pero también puede ser por soportes de sonido, ¿no? O sea, al final es un mensaje. Puede ser mensaje de voz, puede ser mensaje de texto, puede ser un video. El punto es que sirva como elemento de convicción para que el juez resuelva en favor de una de las partes. Dependiendo de la parte que ustedes quieran que gane el juicio, ustedes presentarán esa prueba para su favor. O constituirán o fortalecerán esa prueba. A lo mejor ustedes no como parte en el juicio, como representando a una de las partes, como abogados, pero sí seguramente van a ser llamados a juicio como peritos. ¿Qué es un perito? En nuestra legislación, el perito es una persona versada, experta en una determinada materia. Por ejemplo, ustedes seguramente en algún punto de su carrera, van a saber tanto de informática que van a poder ser llamados a juicio como peritos. Bueno, en materia de informática, pues hay muchas ramas de las que pueden hacerse peritos, ¿no? Pueden hacerse peritos en mensajes de texto, en lenguaje binario, en video, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué me está faltando? Aparte de la informática forense, ¿no, profesora? Es que esa es la informática forense. Justo eso es. También saben que se pueden hacer expertos en bases de datos. Sí, justo la informática forense trata sobre todas las formas en que se puede acreditar una prueba en juicio. Entonces, aquí es donde van a intervenir ustedes. No tanto como parte dentro del juicio, ¿no? Pero sí como perito llamado a juicio que va a colaborar con el juez para poder determinar cuál de las dos partes tiene razón. Por ejemplo, si se presenta un video, ustedes son expertos en video y van a poder saber cuándo se hizo cuándo se grabó ese video, no sé, que yo les podría preguntar como abogada para que ustedes valoraran en un video. ¿Qué se les ocurre? Primero la hora de la grabación, si se había grabado algo bajo de esa cinta, ¿no? ¿Desde qué dispositivo? Si es real, si fue alterado. Ya ven que algunas personas saben muy bien juntar las partes de los videos, ¿no? Editarlos. Entonces el perito, a mí como abogada, me va a poder ayudar para saber si ese video fue editado o no, si ese mensaje de voz fue adulterado, fue reducido, ¿cómo se dice? Editado, ¿no? Eso es lo que ayuda el perito en un juicio. Entonces ustedes seguramente, cuando ya en su vida profesional hayan estudiado demasiado una rama de la informática, puede ser que sean llamados a juicio en calidad de peritos. Ahora vamos a leer qué dice el derecho positivo mexicano. Por favor. ¿Quién lo lee? Si quiere yo, profesora. Gracias. Derecho positivo mexicano. El Código Civil Federal, en su artículo 1803, establece que el consentimiento podrá ser expreso o tácito cuando la voluntad se exprese verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Ok. Recordarán ustedes cuando vimos en la clase de contratos que ambas partes deben manifestar su consentimiento. Sin el consentimiento no puede haber un contrato. Ok. Este consentimiento puede ser expreso o tácito.
Por ejemplo, ¿de qué manera puede ser el consentimiento expreso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo puede ser manifestado el consentimiento expreso? ¿Con una firma? Con una firma, ok. Tú te digo, ¿quieres casarte conmigo? Sí, pues fírmale aquí, ¿no? O sea, ese es el expreso, cuando tú requieres de un elemento para expresarlo. Pero también el consentimiento puede ser tácito. Si yo te digo, ¿te quieres casar conmigo? Y me dices, sí, entonces sí hay un consentimiento, ¿no? ¿O te quieres ir a vivir conmigo? Sí, claro. Entonces ahí hay un consentimiento. Entonces el consentimiento no necesariamente tiene que estar por escrito. O sea, si yo te pregunto, oye, ¿te quieres ir a vivir conmigo? No me tienes que decir, por este medio te informo que sí quiero. O sea, no. Simplemente me dices, sí, ¿a dónde? ¿Cuándo? Ya, ahorita, mañana, ¿no? Ahí me estás expresando tu consentimiento. Pero también la ley, en el derecho positivo mexicano, permite que la voluntad se exprese por escrito, verbalmente, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Es decir, si yo te mando un mensaje de texto diciéndote, oye, ya no quiero ser tu novia, o ya no quiero estar contigo, entonces ahí te estoy expresando mi consentimiento o mi negativa, ¿no? Es mi voluntad, es lo que estoy expresando. Oye, ya no quiero ser tu novia. Y tú me dices, sí, tienes razón, eres muy aburrida. Ya, bye. Entonces ahí estamos consintiendo los dos que ya no vamos a tener una relación. Entonces, no solamente se puede hacer por escrito o tácitamente, sino también por medios electrónicos, porque la ley lo permite. Bueno, electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Todo bien, profesor. Todo bien. Ok. Lo mismo, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece qué son pruebas, qué se reconoce como prueba en el artículo 210A. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver, Fernando. Sí. Prueba en el artículo 210A. Del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ok. La información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere este artículo, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas en el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ok, bueno, mira, vamos a detenernos tantito aquí. ¿Qué significa? Se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada. ¿A qué les suena a ustedes? Que van a verificar si no hubo como una falsificación o que el medio no sea de forma, exacto, no sea muy fácil de falsificar. Exacto, exactamente. Se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada. Ahora, el juez, pues no es perito en informática, ¿verdad? Entonces el juez no tiene la forma de valorar si el método, o sea, si el método es fiable, el método en el que haya sido generada, ¿no? Como un juez, que es una persona que ha estudiado mucho de derecho, va a poder determinar si un mensaje de voz fue alterado. Entonces es imposible. ¿Quién lo puede auxiliar a determinar la fiabilidad del método en un mensaje de voz? ¿Quién se les ocurre que puede apoyar, auxiliar al juez para determinar si ese mensaje no fue alterado?
¿El perito? Exactamente. Ahí es donde entra el perito, que es una persona versada en una materia. Por ejemplo, fíjense, les voy a contar una historia real, real, de un peritaje, cómo puede cambiar todo por un peritaje. Miren, ustedes recuerdan el sismo del 2017, ¿no? ¿Cómo se llama? El terremoto. Bueno, muy cerca de mi casa, su casa, había un departamento, un edificio de departamentos. En la parte de abajo había una tintorería. Esto que les estoy platicando es real y ese edificio estaba en la calle de Tajín, muy cerca del Parque de los Venados. ¿Alguien conoció ese edificio? ¿Nadie? ¿No? No. Nadie. No, no voy a platicar algo que hiera a nadie del grupo, porque va a haber muertos y eso, ¿eh? Nadie, ¿verdad? Ok, bueno. Cuando viene el terremoto, como les digo, abajo había una tintorería, en la parte de abajo. Entonces, cuando empieza a temblar, ya ven que empezó de repente, la gente alcanzó, bueno, las personas que estaban en la tintorería, como estaba en la parte de abajo, alcanzaron a salir. Pero el responsable de la tintorería, para que no fuera a explotar el gas, se regresó a cerrar el gas y en ese momento se le vino el edificio encima. Ok. Entonces, pues todo el mundo, pues muy agradecido con el señor de la tintorería, el encargado, ¿no? No era el dueño. Le pusieron placas, le llevaban flores, bueno, hubo mucha solidaridad en cuestión con la gente de la tintorería. Todo el mundo le habló al señor para darle el pésame al dueño, el dueño lloraba, bueno, todo, pues fue muy, ya ven ustedes, les tocó ya vivir ese suceso, ¿no? Fue muy dramático la situación de la tintorería de Tajín. ¿Pero qué creen? Viene el peritaje. Bueno, inicia el procedimiento, ya ven, viene el Ministerio Público. Cada vez que hay una persona que fallece, pues tienen que venir los peritos, ¿no? El Ministerio Público tienen que determinar por qué se cayó el edificio, en particular por qué se cayó si todos alrededor se sostuvieron, ¿no? Entonces mandaron llamar al perito, al ingeniero, ¿no? Al perito en estructuras. Entonces vinieron los peritos, tomaron las fotografías, tomaron muestras, qué pasó, vieron los planos y cuando se dieron cuenta, el dueño de la tintorería había quitado un muro para ampliar el negocio. Ya ven que los departamentos tienen muros que separan una habitación de otra, ¿no? Y unos de esos muros son de carga. Entonces el dueño de la tintorería, para ampliar el negocio, había quitado un muro de carga. Entonces cuando vino el terremoto, pues obviamente no tenía soportes suficientes y se cayó con el peso. Entonces el señor de la tintorería, de ser pues, héroe, porque todo el mundo lo felicitaba por su empleado, lloraba con él, pues pasó a ser villano. Todo cambió por un peritaje. Entonces esto sirve como ejemplo para saber qué tan importante puede ser un peritaje en un juicio. Le puede dar la vuelta a todo. Digamos que el juicio puede ir todo en un sentido y por el peritaje cambia dramáticamente a otra situación, ¿no? Por ejemplo, también les puedo citar de otro peritaje. Cuando te despiden en tu trabajo, tú dices que nunca firmaste la renuncia. Entonces, como el juez carece de elementos para poder resolver
porque él no es una persona versada en grafoscopía o en grafología, pues tiene que mandar llamar a un perito grafológico y grafoscópico que le ayude a determinar si la firma que está en esa renuncia es la misma con la que el actor en el juicio ha firmado sus documentos. Aunque no sean iguales, pero sí tienen, podríamos decir, rasgos que hacen saber, que permiten saber que sí son de la misma persona. Entonces, estos ejemplos nos sirven para poder determinar o para poder entender qué tan importantes son los peritos en un juicio y cuánta ayuda otorgan al juez. Ahora, dice, cuando la ley requiera, ahora ayúdenme con el segundo párrafo. ¿Quién me está ayudando? Creo que Fernando, ¿no? ¿Sí me estás ayudando, Fernando? ¿En este? Sí. El segundo párrafo, por favor. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y esta puede ser accesible para su ulterior consulta. Ok, muchas gracias, Sergio. ¿Cómo va a poder saber el juez si la información se ha mantenido íntegra e inalterada? ¿El juez lo puede saber por sí mismo, por sus conocimientos? Pues no, porque él sabe de leyes, pero no puede saber si un mensaje de texto o mensaje de voz ha sido editado, si una base de datos ha sido alterada. O sea, todos esos elementos de convicción no puede llegar solo el juez a determinarlos. Requiere de personas doctas, conocedoras, muy informadas en una materia. Y ahí es donde van a entrar ustedes como peritos informáticos. Ustedes llegarán a conocer tanto de su materia, no sé, puede ser, como les digo, voz, video, lenguaje, bases de datos, no sé, en lo que ustedes más adelante se especialicen, que puedan ir a inscribirse y registrarse como peritos en una materia, que tengan las credenciales necesarias y suficientes para que el tribunal los reconozca como perito, pueda registrarlos ante su base de datos de peritos y que cuando una de las partes requiera de un peritaje, pues sean ustedes los que estén en la lista para que los llamen del tribunal. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nadie? Todo bien. Ok. Y otra persona que me ayude al artículo 1205 del Código de Comercio. Joshua, gracias. Artículo 1205 del Código de Comercio. Ajá. Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de hechos controvertidos o dudosos, y en consecuencia serán tomados como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de video, de sonido, mensaje de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad. Exacto. Entonces ahí estamos viendo que todos estos elementos pueden ayudarle al juez a determinar quién de las partes dice la verdad. Eso es toda la labor del perito. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nadie? ¿Todos bien? Todo bien. Espérenme. Profesora. Ay, Profesora. Sí. Yo tengo una duda. Cuando se hacen los avisos de privacidad y las políticas de las aplicaciones o así de las aplicaciones, también podría funcionar como un documento, ¿no? Sí, por supuesto, es un documento electrónico. Claro.
Claro, y lo puedes presentar en juicio. Si alguien te demanda porque hiciste mal uso de sus datos, puede presentar el, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El aviso de privacidad, donde dice que no permitía que utilizaran sus datos personales. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Levantaste la mano? Sí, bueno, Sí, perdón. Es que no se había quitado el mute. Por ejemplo, igual de lo que comentan en contratos electrónicos y todo esto, ¿qué tan fiable o qué tanto toman en serio cuando uno firma el acepto los términos y condiciones? Porque bueno, pues nosotros sabemos que es muy fácil que otra persona lo esté haciendo por ti, que te puedan implicar en alguna cosa. Entonces, bueno, a mí no se me hace un medio fiable. A ver, otra vez. El contrato, ¿estábamos hablando del aviso de privacidad? ¿O, o cómo? No, pues un contrato, por ejemplo, no sé, de términos y condiciones de una aplicación, como decían, que aceptas normalmente es para brindarles derecho a toda la información que subas, básicamente. Pero eso lo toman como lo que comentaba respecto a que sí es fiable o no. Pues sí, es una prueba. Pero no es factible de que otra persona lo esté haciendo en tu lugar, por ejemplo. No, porque a eso vamos ahorita, a la firma electrónica. Ok. Justamente lo que se trata es de acreditar que eres tú. Existe la firma electrónica que nos permite saber que fue solamente una persona. ¿Te acuerdas que yo decía que era atribuible a una persona? Sí. Uno de los elementos que caracterizan al documento electrónico, al igual que el documento físico, por ciertos elementos puedes saber a quién se le atribuye. Entre esos elementos están las firmas electrónicas. Por ejemplo, tu NIP, pues es una firma electrónica. O sea, ¿quién va a poder entrar a mi computadora? Pues solamente alguien que tenga mi clave, ¿no? ¿Quién va a poder entrar a mi correo electrónico? Solamente alguien que tenga mi clave, o yo. Pero pues, ¿a quién le voy a permitir accesar o acceder a esa información? A nadie. Bueno, o a alguien muy, muy cercano a ti, ¿no? Pero yo sí veo muy difícil que tú firmes un contrato electrónico y digas que no eres tú, porque hay muchos elementos de convicción para poder determinar que sí fuiste tú. Yo me refería más, por ejemplo, a los términos de condiciones, por ejemplo, al crear una cuenta de Facebook. Pues ahí no tienen un antecedente tuyo, por así decirlo. Pero acuérdate que te piden siempre validar un correo electrónico. Sí, eso sí. Entonces está muy difícil. ¿Sabes cuándo no sé si a alguien del grupo le haya tocado alguna vez abrir su correo electrónico en un país extranjero? O sea, no en México, en otro país. ¿A alguien le ha tocado viajar y querer abrir su correo? Es un problemón. Te tardas como una hora, yo creo. Porque te manda el otro correo y el otro correo no lo puedes abrir. Ya ves que siempre para abrir un correo electrónico tienes que dar otro correo, ¿no? Entonces, como se da cuenta que no estás pues no sé cómo se llama, en la red, ¿no? ¿Qué pasó, Milton? Sí, en la zona geográfica. O sea, por la dirección IP no corresponde a tu zona geográfica. Entonces, quieres abrir tu correo y te remite al otro correo. ¿Qué pasó, Milton? Tú dime, pensé que... Sí, no lo he abierto en otro país, pero eso pasa con una VPN. Pues si tienes activa la VPN y quieres abrir tu correo, que una vez me pasó, luego me lo bloqueó Google, porque estaba, como decía Héctor, la IP no coincide con la que habitualmente estoy abriendo y lo bloqueé. Fue todo un rollo y también, o sea, yo no salí del país, estaba aquí y me lo bloquearon, sí. Ajá. Sí, lo mismo. Bueno, yo sí una vez viajé a Estados Unidos y quise abrir mi correo electrónico allá y puta, pues es un rollo porque
tienes un correo que tiene como referencia a otro correo. Y cuando quieres abrir el otro correo, no puedes porque te referencia a lo... ¡Oh! Entonces, yo creo que me tardé cerca como de 40 minutos en poder abrir mi correo electrónico en otro país. Porque detectaba, es la IP, ¿verdad? Que la IP no está en México. Así es, la dirección IP. Ajá. Sí. Entonces, es muy difícil que no seas tú. O sea, no imposible, porque por supuesto que te pueden hackear. Claro que te pueden hackear, ¿no? Pero tiene que ser una persona que conozca mucho de informática. O sea, lo normal es que sí seas tú. O sea, digamos que ¿qué porcentaje? Un 90%, 95% de probabilidad que sí seas tú el que estás mandando ese mensaje. Sí, bueno, supongo. Lo que a mí me preocupa, por ejemplo, no tanto un hacker. Bueno, un hacker siempre se las va a ingeniar, pero bueno, ya debe de tener cierto conocimiento. Pero, Ajá. por ejemplo, no sé, una persona me quiere hacer pasar una mala jugada y no se tiene fotos mías o algo así, y entonces decide crear otro perfil de Facebook y crea otro correo nuevo y crea todo nuevo, por ejemplo. Tengo entendido que eso sí llega a suceder, pero hay maneras entonces de como zafarse de esa situación sin que La se policía enfrente a un juicio. informática. Ah, ok. Sí, claro. Sí se puede saber quién emitió, quién es el emisor de ese mensaje, claro. O sea, si yo me tomo una foto con una AK-47, ¿no? Se llaman las cuernos de chivo. Si yo me tomo una foto con una 47 y la subo a Facebook, puta, claro que me encuentran. Me encuentran porque me encuentran, ¿eh? O sea, sí puede determinar, aunque haga un perfil falso, sí, claro, que la policía informática va a saber quién soy. Sí, porque ellos tienen, digamos que permisos para ingresar a las cuentas. Entonces, pues a lo mejor ya ves los bots que son 1000 cuentas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo van a llegar a mí? Pues antes tienen que pasar por 999 cuentas falsas, ¿no? Pero la policía informática sí puede llegar a ti. Pero solamente en el caso de que se cometa un ilícito. Que alguien suplante tu personalidad y realice una acción indebida, sí, claro que se puede determinar quién es esa persona. Pues justamente de eso se tratan los peritajes, ¿no? Que una persona docta o versada en una materia pueda determinar si un mensaje es cierto o falso. Sí, y de hecho, pues bueno, por cómo se están moviendo las cosas en todos los países, no nada más aquí, que bueno, ya buscan registrar datos biométricos y todo para el uso de dispositivos electrónicos. A mí me parece bien, pero también van a suceder las suplantaciones de identidad y todo esto, y pues hasta a lo mejor no tanto eso, el que te roben el teléfono y la flojera de ir a hacerlo y va a ser un trámite bastante tedioso, o el perderlo. El perder tu teléfono pues va a ser un trámite Bueno, muy... pero podrás muy perder el dispositivo, pero no pierdes la línea. ¿Qué pasó, Milton? No. Pues yo también estaba checando eso que de alguna manera suena bien, pero a la vez suena mal, muy mal, porque como lo comenta igual Héctor, si se te llega a perder y a lo mejor y todo eso queda almacenado, pues una persona puede tener los datos muy sensibles de otra persona y se pueden hacer cosas peores. Y desafortunadamente en México todavía no, yo creo que todavía no estamos en un nivel así como para confiar 100% en dispositivos y en gente, ¿no? Porque igual supongo que van a empezar a surgir personas que te ayuden, bueno, si de por sí ya hay, ¿no? Que te ayudan a desbloquear el celular y demás, pues, o sea, todavía siento que la inseguridad es Bueno, mira, muy... yo no me pondría en el lado de que te lo roben. Más bien, yo pensaría quién va a resguardar esa información, ¿no? O sea, ¿quién Sí, va a también, quedar exactamente. como responsable de esa base de datos?
porque imagínate cuánto va a costar. O sea, ahí vamos a estar todos. ¿Quién la va a custodiar? Va a ser la IFT, ¿no? Tengo entendido que la IFT, como la vez pasada, ya lo intentaron hacer con Calderón, pero pues no les funcionó. No sé ahora cómo pretendan hacerlo que sea más, pues más obligatorio o más, No, no pues sé. ya, obligatorio, sí. O sea, Sí, pues, yo no temería de que quisieran suplantar mi personalidad, porque al final lo hacen, ¿no? O sea, cuando te quieren hackear, te hackean, ¿no? Mi miedo sería más bien de quién va a custodiar esa base de datos. ¿Por qué? Hace como 30 años, yo creo, hackearon la base de datos del INAI. No, espérate, del IFE. Cuando era IFE, perdón. O sea, ya ven el padrón electoral. sí. El padrón electoral, de repente se encontraron que lo estaban vendiendo en Tepito. Y dices, a ver, espérate, ¿cómo crees que el padrón electoral? Bueno, lo vendían hasta en el extranjero, no me acuerdo en qué país, así como en Luxemburgo, no sé dónde apareció nuestra base de datos del IFE. En Mercado Libre llegó a estar los primeros años. Sí, sí, la venden. Es que imagínate cuánto cuesta esa información. Ahí está todo. Entonces, más bien mi duda sería, pues, ¿quién la va a guardar? No tanto si me van a hackear o no, eso es lo de menos, porque cuando te quieren hackear, te hackean, ¿no? Cuando te quieren robar, te roban. O sea, suplantan tu personalidad. Pero pues también a mí que me van a robar, o sea, pues, al contrario, hasta les salgo debiendo, ¿no? Pero sí que quién va a guardar toda esa información, porque pues es muy tentadora, ¿no? O sea, imagínense los empleados del IFE. ¿Y qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Ese es el IFETEL? Sí, ¿IFETEL? IFT. Sí. IFT, ok. Imagínense los empleados. ¿Cuánto ganará un empleado de ahí? ¿20,000 pesos? Sí, yo creo 7, 8 mil pesos. Bueno, vamos a suponer que ni ganan los 40,000, ni ganan 5,000. Un sueldo ahí más o menos atractivo, pues 20,000 pesos, ¿no? Y que llegue alguien, ¿quién les gusta? Que quiera la base de datos y que les diga, te doy 10 millones de pesos si me vendes la base de datos. O sea, ¿ustedes creen que no, un empleado que gana 20,000 pesos no podría sacar la base de datos y venderla? Pues yo pienso que, pues más bien, ¿quién la va a custodiar? ¿No? Porque al rato vamos a ver esa base de datos, pues en Tepito. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Pues sí, y también creo que va a ser, les va a costar bastantes años en tener, o sea, completamente a todos los usuarios. Por la experiencia anterior, que con Calderón no lo lograron, y porque, por ejemplo, así un ejemplo sencillo, mi hermana es la titular de nuestras líneas de la casa. Entonces, pues mi teléfono le corresponde a mi hermana y mi línea está a su nombre, o sea, también el de mi papá. Entonces, pues ella va a tener que darse su tiempo y nosotros para ir a registrarlo y todo eso, y pues eso se va a repetir en muchos lugares, también en empresas que les dan teléfonos a sus empleados, pues va a ser bastante complicado. Yo lo veo muy ambicioso, también por eso la vez pasada no se logró. Pues también, mira, lo mismo sucede con las cámaras de vigilancia, ¿no? Está demostrado que los delitos no disminuyen con las cámaras de vigilancia. Pero sí, las personas que vigilan tienen más información de los vigilados, ¿no? O sea, sí. Los delitos no van a bajar. Esos, o sea, a lo que voy es que realmente las cámaras de vigilancia no están hechas para reducir el número de incidentes delictivos, sino para vigilar a las personas que están ahí siendo observadas por la cámara, ¿no? Yo pienso que eso es más bien lo que ocurre con esos sistemas de vigilancia.
que te están vigilando a ti, no al delincuente. Porque sí han visto, por ejemplo, que las pinches cámaras estas del C5, cuando hay un ratero, no pueden enfocarle la cara, que porque no tienen esa capacidad para poder enfocar rostros, y nada más se quedan así todos pixeleados. No sabía eso, pero es algo un poco Contradictorio. ¿no? Porque muchas veces yo he visto reportajes que dicen, no, es que lo veían que llevaba cierto objeto, o lo veían que le arrebató algo, bla, bla. O sea, sí llegan a un nivel de detalle muchas veces. O sea, Pues, se me no, hace bueno, contradictorio. yo muchas veces supe que la cámara no lograba, no tenía la capacidad para poder ver el rostro del delincuente. Entonces no se podía determinar quién había cometido ese ilícito. Bueno, entonces, ¿para qué están las cámaras de vigilancia? Pues sí vigilan, pero no a los delincuentes, sino a las personas que están ahí desarrollando su vida en esa zona. O sea, saben a qué hora entro yo, a qué hora salgo, qué carro tengo, ¿no? ¿Quién vive en mi casa? ¿Cómo visto? Todo. O sea, los vigilados somos nosotros, no los De hecho, delincuentes. inclusive vi que en ese reportaje que los delincuentes se dedicaban a buscar los puntos ciegos de las cámaras. Bueno, es algo un poco obvio, ¿no? Sí, también. Pero se buscaban los puntos ciegos para en esas calles ellos... O sea, lo saben. ¿Cómo? Están de acuerdo con los Sí, que por eso. controlan las cámaras. Ajá, sí, están de acuerdo y ponen en los puntos ciegos para que pues nunca los atrapen o no Bueno, los puedan inculpar. Más cercano, tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Lesbi, la que mataron ahí muy cerca de la facultad? Una chava que salió a pasear a su perrito con su novio. ¿Alguien Sí. sabe del caso? Por eso fue el paro anterior, creo que fue por su caso. Sí. Esta niña salió a pasear a su perrito, sacó a pasear a su perrito con el novio. Entonces, está la cámara de vigilancia. Pero justo cuando el novio, bueno, miren, es que aquí hay dos circunstancias. La muchacha parece ahorcada, la mataron por ahorcamiento. Pero justo cuando el novio, uy, ¿me escuchan o no me escuchan? Dice que mi conexión es inestable. ¿Me están escuchando? Hola. ¿Ya me escuchan? Ya no se le escucha bien, profesora, se escucha entrecortado. Sí, es que me dijo que mi conexión es inestable. ¿Ahorita ya me escuchan? Se le escucha de ratos, profesor. Ay, ¿qué haremos? Ahí ya no la estamos escuchando. ¿Sí, ya mejor? Creo que ya le subieron las rayitas a la red. Bueno. No la estamos escuchando. ¿Ya no? Ay, ¿qué haremos? ¿Dejamos aquí la clase? ¿O le seguimos? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? Milton, ¿qué opinas? ¿Sí me están escuchando? ¿Ahí están, chicos? ¿O ya me...? Ahora sí ya. Sí, ahora sí. Se escucha bien, profesor. Ay, qué bueno. ¿Le seguimos a la clase? ¿Sí? ¿O aquí la paramos? Ustedes me dicen. Bueno, ya nada más les platico lo de Lesbi. Y si quieren la firma electrónica avanzada, pues ya la dejamos para la siguiente clase, me apuro, ¿no? Ok. Bueno, miren, por ejemplo, en el caso de Lesbi, ella saca a pasear a su perrito junto con el novio. Entonces el novio empieza a ahorcarla y justo cuando la ahorca, se mueve la cámara de videovigilancia. Entonces ya no puede saber si la mata por ahorcamiento o se muere. Pero entonces lo que dice el Ministerio Público es que
bueno, miren, ella la matan, la ahorcan con un cable con el cable de la cabina telefónica. Con el cable de teléfono, ellos están junto a una cabina telefónica y la ahorcan con el cable. Entonces, como no se puede ver en la cámara de videovigilancia, el Ministerio Público determinó que ella se subió a la caseta, a la caseta telefónica, y allá arriba se ahorcó y se tiró, y por eso se mató. O sea, es decir que el novio no fue el que la agredió, ¿no? Sino que ella decidió suicidarse. Pero ¿cómo vas a decidir suicidarte si estás paseando a tu perrito con tu novio? ¿Cómo se te va a ocurrir amarrarte el cable telefónico al cuello y subirte a la cabina telefónica? O sea, ¿no es una locura? No es congruente. Una aberración. O sea, ¿cómo puede ser que un perito, ¿no? Un experto en criminalística, en criminología, pueda determinar que esta muchacha se amarró el cable telefónico, se subió a la cabina y desde ahí se arrojó porque tenía intención de suicidarse? ¿No es más fácil que el novio la ahorcó con el cable? Bueno, entonces ahí es un ejemplo de cámara de videovigilancia ineficiente, porque justamente cuando empieza la agresión, la videocámara cambia. O sea, ya graba hacia otro lado. Ya ven que las cámaras de vigilancia, algunas se mueven. Justo cuando ella fallece, se movió la cámara de videovigilancia. Bueno. Oiga, maestra, ¿y en qué terminó eso? La verdad no me acuerdo. ¿Sí culparon al novio o quedó como que fue de suicidio? No han podido culpar. Pues eso es justamente pues, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se llama cuando tú estás, que algo te ofende profundamente? ¿Cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Pues, insulto. Y otra vez se me está yendo el internet. Oigan, se me está yendo otra vez el internet. Es el único, pero no lo estoy escuchando. Se está cortando, Sí, profesora. se me está yendo otra vez el internet. Yo creo que aquí le paramos, ¿no? Se me está yendo el internet. Ok, maestro. Aquí vamos a terminar la clase. Aquí terminamos la clase. Ok. ¿Sale? Espérenme. Buenas noches. Buenas Buenas noches, maestra. Un besito, que descansen. Buenas noches. Chao.